¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 41, Uma Musume Doctor, 41. En las gradas de los espectadores, un par de pequeñas jinetes estaba sentada en la primera fila. Una tenía el pelo castaño largo, con un flequillo en forma de diamante en la frente. Aunque pequeña, emanaba un aura elegante, con el rostro lleno de expectación. La otra era una vivaz muchacha de pelo negro, llena de entusiasmo. Diamantes a tono. Kitazan negro. Dos jóvenes y delicadas yeguas, que aún no habían comenzado su maduración física, observaban la carrera con gran interés. Satono Diamond, de cabello castaño, era una fanática devota de Mejiro McQueen, lo que despertaba su curiosidad por Dover, otro prodigio de la familia Mejiro. En sus brazos sostenía un pequeño cartel que decía, Mejiro Dover, victoria segura. La mirada de Satono Diamond pasó de los favoritos, Platinum y Kaoa March, a Dover, ubicada en el grupo de perseguidores. No pudo evitar elogiar. La señorita Dover es tan serena. Igual que la joven de la señorita McQueen, tan firme y confiable. Para los fanáticos japoneses y las jóvenes amantes de los caballos, los estilos de carrera más prometedores y majestuosos siempre eran los favoritos y los perseguidores. En comparación con Platinum y Kaoa March, que luchaban ferozmente por el liderazgo, Dover, conservando energía para un empujón final, parecía mucho más digna de anticipación. Pero en el siguiente momento... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo pudo Platinum tomar la delantera tan instantáneamente? La señorita Kyoei March está cediendo el control intencionadamente, esperando el momento adecuado para contraatacar. Después del tercer turno. ¿Sé cómo es esto posible? Incluso después de superar sus límites y activar su habilidad de atletismo, Kyoei March solo pudo mirar con atónita incredulidad. Su máximo esfuerzo fue instantáneamente superado. La fuerza opresiva de Platinum era indescriptible. Hizo que un contendiente de élite como Kyoei March sintiera una verdadera asfixia. Su impulso ni siquiera pudo resistir al de Platinum, fue inmediatamente aplastado. Era como comparar una flor de invernadero escolar con un guerrero curtido en incontables batallas sangrientas. Su presencia ni siquiera estaba al mismo nivel. Su carrera a toda velocidad no molestó en lo más mínimo al Pegaso blanco plateado que corría a su lado. El espacio entre ellas era como el de un gatito que mostraba sus pequeños colmillos frente a un tigre majestuoso y rugiente. Lo más increíble para Kyoei March fue que la superaran con tanta facilidad, sin siquiera correr codo con codo. Hasta ese momento se dio cuenta, pensó que había dado suficiente crédito a Platinum, pero aún la había subestimado. Se acabó. La resistencia de Kyoei March nunca fue su punto fuerte y dependía en gran medida de su impulso. Con su as neutralizado por Platinum, perdió toda capacidad de contraataque. Muri. Es simplemente asombroso todo el lugar. Platinum, el talentoso pero joven y pasado por alto contendiente, ha tomado la delantera antes de la tercera curva y ha comenzado a marcar el ritmo. Un cuerpo. Dos cuerpos. La joven Pegaso aumenta su ventaja sin control. En la carrera de 2.400 metros, ¿podrá mantener esta audaz ventaja hasta el final? Mientras la voz atónita del comentarista resonaba, los espectadores se emocionaban cada vez más. En la delantera, los cascos galopantes de Platinum eran increíblemente rápidos. Reflexionó si usar su habilidad de impulso o no. La progresión de maduración de la señorita Pegaso había alcanzado el 15%, tenía la habilidad, pero aún no la había usado.
El impulso de Kyoei March y Mejiro Dover no debería ser mucho menor que el mío. Deben estar ocultando su fuerza para darme una falsa sensación de seguridad. Por el premio, mejor ser precavida. Activaré la habilidad solo si empiezan a alcanzarnos. Tras tomar su decisión, el aterrador impulso de Platinum continuó sin cesar, y su ventaja siguió creciendo. 3 longitudes. 4 largos. Antes de la recta final, la ventaja de Platinum ya era inmensa. Y en el grupo perseguidor. Ja. ¿Cómo puede su presencia ser tan abrumadora? Mejiro Dover sintió que sus pupilas se contraían mientras miraba al frente. Aún conmocionada, se obligó a mantener la calma. Subestimé a Platinum. No puedo dejar que siga liderando así. Kyoei March ya estaba detrás de ella, y Platinum lideraba por 5 cuerpos. Si esto continuaba hasta la recta final, incluso el famoso sprint de Dover podría no ser suficiente para alcanzarla. Es hora de aumentar el ritmo, cerrar la brecha y decidirlo en la recta final. Dover desató un impulso más fuerte que el de Kyoei March. Sin embargo, aún palidecía frente a la presión opresiva constante que dominaba todo el recorrido. La brecha era demasiado grande para que Dover pudiera suprimir a Platinum solo con su presencia, pero al menos podía mejorar su propio desempeño y activar sus habilidades. Perseverancia, aumenta ligeramente la aceleración al perseguir a un oponente. Corazón intrépido, aumenta la velocidad y potencia ligeramente la aceleración en la segunda mitad cuando se posiciona en el medio del grupo. Al instante, la velocidad de Dover aumentó y comenzó a superar a todas las demás Uma Musume del grupo perseguidor. No prestó atención a los demás, ni siquiera a Kyoei March. Su mirada permaneció fija en la espalda de Platinum. Muy pronto, incluso los que iban en cabeza fueron superados. Platinum fue la primera en tomar la curva final y cargar hacia la recta final. La gloria de la familia Mejiro no debería recaer únicamente sobre McQueen. Apretando los dientes, Dover finalmente alcanzó y superó a Kyoei March, quien había perdido velocidad. El segundo puesto cambió de manos, pero esto no fue suficiente para Dover. Al entrar en la recta final, la brecha que Platinum había abierto se había ampliado a 6 cuerpos. Si no empezaba a acortar la distancia, perdería de manera aplastante. Respiro rápido, recupera una pequeña cantidad de resistencia al final de la carrera. Todo a tope, en la recta final, aumenta ligeramente el consumo de resistencia para impulsar la aceleración. Es hora de resolver esto. Dover se entregó por completo a su última embestida. Su figura era hermosa y deslumbrante, creando distancia con el grupo perseguidor. Pero a pesar de su esfuerzo, Mejiro Dover, excelente en casi todos los aspectos, no logró acercarse a Platinum. La deslumbrante figura de Platinum parecía alejarse aún más. Esto, ¿cómo es posible? Aún no podía alcanzar a Platinum, que había estado acelerando todo este tiempo. ¿Esa chica es realmente una Uma Musume? En la delantera, la recta final se acercaba a su fin. 7 largos. 8 largos. Cuando la ventaja alcanzó los 9 cuerpos, la atmósfera pasó de excitación a puro asombro y conmoción. 9 cuerpos. Ya nadie puede alcanzarla. Platinum, pasando de perseguidora a líder fugitiva, está a punto de lograr una victoria por amplio margen. Su resistencia parecía ilimitada. Este era verdaderamente el Pegaso que desafía el sentido común. El rostro de Platinum permaneció tranquilo, sin tensión ni sorpresa. Sin embargo, dentro de sus ojos brillaban la confusión y el desconcierto. Espera, ¿dónde está todo el mundo? Ya casi estoy en la meta. ¿Dónde están Dover y Kyoei March? ¿Su impulso? ¿Por qué no lo utilizan?
Contemplando la meta que se extendía ante ella, Platinum giró la cabeza para mirar atrás. Su mirada se encontró con Mejiro Dover a lo lejos. Este momento fue capturado por la cámara de alta velocidad en la línea de meta, destinado a convertirse en una fotografía legendaria. La mirada atrás. Platinum cruza la meta primero. 10 cuerpos. Ella miró hacia atrás, logrando una victoria por un amplio margen. Celebremos. Nace una nueva reina, una ganadora sin precedentes con un récord en una carrera GI. Capítulo 42, Uma Musume Doctor, 42. La mirada atrás. Una victoria dominante por un amplio margen en la carrera G1 de primer nivel. Un récord mundial para el tiempo más rápido para convertirse en campeona G1. Cualquiera de estos logros sin duda habría aparecido en los titulares de los principales periódicos de Japón. Pero ahora, todos ellos fueron logrados en esta misma carrera de Oaks por el recién llegado subestimado Pegasus Platinum. Cuando Platinum cruzó la línea de meta de manera deslumbrante, todo el lugar estalló, la palabra sorpresa no fue suficiente para describirlo. Victoria aplastante. Poder innegable. Mirando hacia la luna, absoluta confianza y fuerza. Celebremos. El circuito clásico por fin ha dado un talento que rivaliza incluso con Tachyon, Agnes Tachyon. Platinum realmente hace honor a su nombre como Pegaso, prácticamente estaba volando. Decenas de miles de espectadores llenaron el recinto. Aunque muchos habían acudido a animar a Mejiro Dover y Kyoei March antes de la carrera, no pudieron evitar corear el nombre de Platinum y gritar felicitaciones con entusiasmo. Platino. Platino. El más fuerte. El más fuerte. El más fuerte. Esta es la Pegaso más fuerte. Es una pena que no haya corrido en el Derby de Japón. Ni siquiera los genios de élite pudieron detener el paso de Pegaso. Sin duda ganará el Tsukasa, la última etapa de la triple corona de las potras, y logrará la doble corona de las potras. Qué lástima que llegara tan tarde. Claramente tenía potencial para competir por una triple corona de Phyllis Invicta, o incluso, la triple corona clásica. Sin embargo, ahora solo logrará la modesta doble corona de Phyllis. Soy Mejiro, no, soy el perro de Mes Platinum. Los vítores, las felicitaciones y los suspiros de asombro fueron incontables. Era fácil imaginar la intensidad con la que se emocionó la multitud. Después de todo, se trataba de Pegasus Platinum, la yegua que más rápido había en la historia en convertirse en campeona G1. Mientras tanto, cerca de las gradas de los espectadores. Una científica jinete, vestida con una bata blanca, no pudo ocultar el asombro en sus ojos. Ya se había levantado de su asiento y se preparaba para partir después de ver la carrera. Pero antes de darse la vuelta, Agnes Tachyon no pudo evitar murmurar palabras de admiración. ¡Qué cuerpo más aterrador! Incluso Tachyon, aclamada como la ganadora de la triple corona fantasma, con un talento reconocido por rivalizar con el del emperador, Tokaicho, solo pudo describir la destreza física de Platinum como monstruosa. Para una jinete, el talento es una cosa, pero el cuerpo es otra. Ambos siempre han sido inseparables, uno determina el techo teórico, el otro es el puente que sostiene el camino hacia ese techo. Si el puente no es lo suficientemente resistente, si se agrieta o se derrumba demasiado pronto, ninguna cantidad de talento podrá jamás alcanzar la cima destinada. La propia Tachyon fue un claro ejemplo, inmensamente talentosa, pero decepcionada por un cuerpo que no pudo seguirle el ritmo, herida al borde de la jubilación mucho antes de llegar a su mejor momento. Cuando el cuerpo falla, el talento innato queda sin desarrollar, lo que conduce a una salida temprana y lamentable. Pero esta Platino parecía aterradora en todos los sentidos. Incluso antes de madurar del todo, ya era precozmente feroz, con una presencia imponente y dominando carrera tras carrera.
Tenía talento y un físico asombroso, tan resistente que rara vez sufría lesiones. ¡Qué envidiable! Ella era precisamente el tipo de chica genio que merecía estar junto al Dr. Lin como sujeto de investigación de primer nivel. Ya no era necesario recopilar minuciosamente datos sobre monstruos extranjeros, este Pegaso era exactamente igual a ellos. Aunque, por alguna razón, Platinum todavía no se había unido a la Academia Trasen, y su paradero seguía siendo un misterio. Pero mientras estuviera en Japón, tenía que ser más fácil rastrearla y observarla que a esos monstruos extranjeros de Uma Musume, ¿verdad? Desde el talento hasta el físico, incluso la presencia, impecable en todos los sentidos. Es prácticamente la favorita de las tres diosas. Justo antes de partir, un pensamiento repentinamente asaltó a Tachión. Con un cuerpo tan excepcional, probablemente ni siquiera necesite visitar al Dr. Lin en la enfermería, ¿verdad? Después de todo, una lesión sería lo último que podría frenar a ese Pegaso. Al otro lado de las gradas de espectadores. Las dos jóvenes jinetes permanecieron en sus asientos, sus pequeños rostros iluminados por el asombro, como si nunca hubieran imaginado presenciar una carrera tan increíble. Eso fue. Una mirada atrás. Pensar que veríamos algo así en una carrera de chicas yeguas G1. Ni siquiera la gran señora McQueen logró algo así. Tanto el dinámico Keresen Black como el elegante Sadon O'Damond estaban repletos de emoción. Los ojos de la pequeña Keresen Black prácticamente brillaban y sus pequeños puños estaban fuertemente apretados. Eso fue genial. A sus ojos, Platinum era la perfección absoluta, el epítome de lo cool. Si tuviera que ponerle pegas, el único defecto podría ser esa última mirada atrás. Durante una carrera, incluso reducir la velocidad por un instante a velocidades tan altas podría permitir que otros reduzcan la brecha. Si no hubiera mirado atrás, si no hubiera bajado el ritmo al final, la señora Platinum podría haber ganado por un margen aún mayor. Además, cambió su estilo de carrera a mitad de la carrera, no se comprometió a liderar desde el principio, lo que le costó algo de tiempo. Si Platinum hubiera corrido con absoluta seriedad, ganar por 12, 13 cuerpos o incluso más no habría sido imposible. Pero una victoria dominante era una victoria dominante, ganar por unas cuantas longitudes más no habría hecho mucha diferencia. Aunque algunos críticos la llamen talentosa pero irrespetuosa, falta de espíritu competitivo o no se toma las carreras en serio. ¿Pero ser cool? Eso dura toda la vida. Esta fue una mirada atrás para los libros de historia. Y Keresen Black quedó completamente cautivado por esa victoria elegante y dominante. Ella no fue la única que quedó asombrada. A su lado, Satono Diamond incluso había olvidado que había venido a ver a su ídolo, la hermana de Mejiro McQueen, Dover. Nada de eso importaba ahora, porque Diamond tenía un nuevo ídolo. Al siguiente momento, Diamond miró hacia abajo y decidió modificar el cartel de alegría que sostenía, que originalmente decía, Mejiro Dover debe ganar. Ella lo cambió a Pegasus Platinum. En la meta. Mejiro Dover, que acabó segundo, permaneció aturdido y estupefacto, con su delicado rostro congelado por la incredulidad. Su mente seguía repitiendo el momento en que Pegaso, que iba ganando por un amplio margen, la miró justo antes de la línea de meta, una mirada hacia atrás, mirándola desde arriba. Sin lugar a dudas, esa escena fue digna de ser nombrada el mejor momento del año en las carreras Uma Musume japonesas, una entrada instantánea en los libros de historia. Humillación. Humillación sin precedentes. Fue porque era demasiado débil que su oponente podía darse el lujo de ser tan casual, tan caprichosa, de mirar hacia atrás, casi como si fuera indulgente con ella. Tras lo que pareció una eternidad, Dover por fin reaccionó.
Apretando los dientes, fijó la mirada en la figura blanca y plateada que tenía delante. Lo siento, no pude hacerte usar toda tu fuerza. La chica Pegaso de color blanco plateado se giró con calma, con una leve y sutil sonrisa adornando sus labios. Fue una carrera maravillosa. No creo que pueda olvidarte nunca. Capítulo 43. Uma Musume Doctor, 43. En el campo de entrenamiento. Tokaicho y Dawa Scarlet, que habían pausado su entrenamiento para descansar, miraban atónitos la pantalla de su teléfono. ¿Una mirada atrás? ¿Una victoria aplastante por un margen enorme? Esto era demasiado absurdo. Incluso alguien tan fuerte como Tokaicho nunca había presenciado un knockback en la pista de carreras, y mucho menos una victoria por semejante diferencia. El talento que irradiaba ese Pegaso era cegadoramente obvio. No hacía falta decir que, en el poco tiempo desde que terminó The Ox, esto se difundiría por todo Japón, de norte a sur. Incluso si no llegaba a ser conocido por todos, estaría muy cerca de serlo. Con Agnes Tachyon quedándose corta y retirándose, la URA oficial, con todos sus recursos, no tenía a quien promocionar y estaba completamente abrumada. Pero ahora, una mirada atrás. Un Pegaso logrando una victoria aplastante. Esa fue una actuación absolutamente impresionante, no menor que la de Agnes Tachyon. Era el monstruo de nueva generación que buscaban desesperadamente, alguien que podía impulsar el mundo de las carreras japonesas. Así que lo dieron todo. En consecuencia, las noticias sobre los Oaks se propagaron por todo el país a un ritmo sorprendentemente viral. Incluso muchos jinetes que entrenaban se habían dado cuenta. Un desconocido que hace apenas un mes ahora era famoso en todo el país. Trago. Daiwa Scarlet, todavía preocupada por su derrota ante Platinum en su debut y ansiosa por venganza, tenía una expresión intensamente complicada. Ese poder puro. Ambos eran novatos, se suponía que competirían en los clásicos el año siguiente, pero ella había logrado una victoria tan enorme contra veteranos experimentados. ¿Qué tan fuerte era eso? Aunque Agnes Tachyon era su ídolo, Dawa Scarlet tuvo que admitir en su corazón que ni siquiera la Agnes que veneraba tendría garantía de victoria contra Platinum. Probablemente sería un 50/50, no, quizás un 70/30. ¡Qué lástima! Lo más probable era que nunca tuvieran la oportunidad de enfrentarse. Un duelo trascendental jamás ocurriría. A menos que, esa tendinitis, la enfermedad que las chicas que practican equitación temían como incurable, pudiera en realidad ser tratada perfectamente. Pero las probabilidades eran mínimas, prácticamente un milagro, ¿verdad? Ni siquiera las doctoras de caballos de renombre internacional tendrían confianza, ¿verdad? Oye, Scarlett, si no recuerdo mal, ¿solo perdiste contra Platinum por 5 cuerpos? Tokaicho, que parecía haber pensado en algo, habló de repente. No era intención hurgar en la herida, sino un pensamiento que surgió al presenciar la arrogante y enorme victoria retrospectiva de Platinum. En una carrera G1, Platinum ganó por 10 cuerpos. En su carrera debut, Platinum ganó por 5 cuerpos. Claramente, 10 mayor que 5. Visto así, la derrota de Dawa Scarlet en su debut no fue una desgracia, sino un honor. Tal vez años más tarde, cuando Platinum alcanzara mayores alturas, esa carrera debut aún sería recordada, preguntándose cuán fuerte debió ser el oponente para que Platinum solo ganara por 5 cuerpos. La reputación de Dawa Scarlet ascendería gracias a esa carrera debut. En cierto modo, podría considerarse suerte. Aunque, era obvio que Platinum no había dado todo en su debut, incluso su salida y estilo de carrera eran imperfectos. Pero si tuviera que elegir, Daiwa Scarlet no quería esta suerte.
Para nada, nunca quiso enfrentarse a ese aterrador Pegaso. Al menos, según el resultado, Dawa Scarlet no había perdido tan mal como los veteranos en este prestigioso G1 Ox. Eso ya podía considerarse un golpe de suerte. Sí. ¡Qué monstruo sin precedentes! La expresión de Dawa Scarlet se transformó en alivio mientras dejaba escapar un suave suspiro. Si durante nuestra carrera Platinum me hubiera mirado así. Me temo que incluso mis sueños se verían atormentados por esa imagen de ella mirándome hacia atrás. Y eso fue solo viendo la carrera. Dawa Scarlet casi podía oír los lamentos desesperados de los concursantes. Sentía cómo la ciudad se derrumbaba a su alrededor. Observaba a la victoriosa Platinum sonriendo ferozmente. Pegaso, qué terrorífico. Incluso alguien tan firme como Dawa Scarlet no pudo evitar sentir el horror de Platinum. Entonces, su mano hermosa, como de jade, acarició suavemente su pecho extremadamente amplio. ¡Uf! Menos mal que solo hay un Pegaso así. En la hierba. Fue una carrera realmente maravillosa. No creo que te olvide nunca. Platinum giró la cabeza y elogió a Mejiro Dover. Una carrera brillante no solo necesita un protagonista increíble, también requiere otros personajes destacables. Una sola actuación deslumbrante podría parecer una farsa si los oponentes fueran demasiado débiles. Como favorita para ganar, hija de la prestigiosa familia Mejiro, y con un rendimiento muy superior al de la tercera, Mejiro Dover había demostrado su excelencia. Esto aseguraba que la carrera no se considerara una derrota parcial. Incluso tras ganar de manera inesperadamente aplastante, Platinum no estaba interesada en decir cosas como porque eres débil o soy invencible. Ya había recibido el premio. ¿Qué sentido tenía provocar a otros oponentes? No era como si fuera a ganar dinero extra. El asesino cauteloso y constante sintió que era mejor mostrar algo de gracia que decir demasiado débil. Probablemente te olvidaré en un segundo. Tras hablar, se dio la vuelta y caminó hacia el escenario de los ganadores. Todavía de pie allí, escuchando los elogios de Platinum, Mejiro Dover sintió un leve alivio ante la vergüenza en su corazón. Pero sabía que su aplastante derrota era un hecho. Y la imagen del Pegasus Platinum mirando hacia atrás, sin duda se difundiría por todas partes, siendo recordada por los fanáticos y grabada en la historia. La triple tiara, aún queda una carrera. El último, el Sukaso, cuando me enfrente a Platinum nuevamente, ¿tendré oportunidad de venganza? Ante esta difícil pregunta, Mejiro Dover no encontró respuesta. Totalmente derrotada, ni siquiera pudo subir al escenario como ganadora. Venganza, seguro habrá oportunidad en el futuro. La chica genio de la familia Mejiro vio su espíritu de lucha completamente destrozado en ese momento. Algún tiempo después, Platinum, que sentía que el escenario del ganador era una tradición terrible, aún así decidió subir al escenario por el bien de los futuros fans. Para ella, una carrera de unos minutos era pan comido, pero una ceremonia de ganadores que duraba más de media hora era como enfrentar a un enemigo formidable. Por suerte, finalmente terminó. Hora de fichar. Como una empleada de oficina finalmente fuera de servicio, Miss Platinum abandonó el escenario y se dirigió al pasillo tras bastidores, cuando escuchó a varios miembros del personal de URA conversando. Soy el perro de Miss Platinum. ¿No decías que eras el perro de la señorita Dover antes de la carrera? Blurk, soy un meta esclavo. El personal de URA dejó de hablar inmediatamente al ver a Platinum. Entre ellos, una empleada sonrió emocionada y le habló a Platinum. Señorita Platino, soy su fan. ¿Podrías venir ahora para una entrevista posterior a la carrera? No te preocupes, puedes revisar las preguntas con antelación.
Podemos omitir las que no quieras. Por ejemplo, preguntas sencillas sobre tus preparativos para la próxima carrera. Capítulo 44. Uma Musume Doctor. Bien, los temas de esta entrevista incluirán las próximas carreras para las que te preparas, el rival que más quieres derrotar, la competición que más quieres ganar y tus expectativas de resultados. Si hay algo que prefieres no abordar directamente, no dudes en omitirlo por completo. La empleada de Laura sonrió mientras explicaba, entregando un formulario y un bolígrafo. En el formulario, una larga lista de preguntas le permitió a Miss Platinum marcar libremente o por, lo que significaba que podía elegir cuáles responder. Si otras jinetes con más experiencia presenciaran esto, probablemente les parecería increíble. Para muchos, incluso dentro de la Academia Trasen, Laura, como autoridad oficial de las carreras, siempre se había considerado extremadamente rígida y obsesionada con su propia autoridad. Incluso las jinetes que ganaron premios importantes no recibieron un trato especial por parte de Laura. Después de todo, ni siquiera la popular futura superestrella Oguri Cup logró que Laura hiciera una excepción para su participación en las carreras clásicas. Su arrogancia y rigor eran legendarios. Solo ganando una carrera G1 podías ganarte su ligero respeto, seguido de entrevistas y posterior apoyo promocional. Pero elegir libremente qué preguntas responder, o incluso si responderlas, era un privilegio. En cualquier generación, quizás solo había una o dos chicas a las que Laura trataba así. En el pasado, este privilegio solía estar reservado para las mejores yeguas que habían ganado múltiples GI y eran excepcionalmente talentosas, solo entonces Laura las reconocía y valoraba tanto. Que un monstruo ganara el reconocimiento de Laura con solo una victoria en un GI era extremadamente raro, tan raro que se podía contar con una mano en todo el siglo de historia de las carreras de Japón. La última fue Agnes Takian, que ganó el Satsuki-so. En otras palabras, para Laura, la platino actual era nada menos que Agnes Takian. Tenía el potencial de liderar una era entera. Así, en el breve tiempo entre la llegada de Platinum y el final de la ceremonia de los ganadores, Laura celebró una reunión de emergencia centrada en ella y decidió invertir el más alto nivel de recursos promocionales para nutrir a esta Pegaso que mostraba potencial de superar al mismísimo emperador. Responde lo que quiera. Platinum pareció ligeramente sorprendida mientras tomaba el formulario. Los miembros del personal frente a ella asintieron directamente, actuando claramente siguiendo instrucciones oficiales. Platinum miró el formulario por un momento, marcando casualmente algunos temas breves que podrían interesar al público. Estos, entonces. Puedes empezar a preguntar. Academia Trasen, acercándose al anochecer. A esta hora, generalmente los entrenamientos o clases de las chicas jinetes habían terminado y ellas ya se dirigían a la cafetería o comenzaban a descansar. Dentro de la cafetería, las grandes pantallas repartidas por todas partes transmitían el Yuzu Nimba, Robles, de unas horas antes. Agnes Tachion, envuelta en su bata blanca, había hecho una rara aparición en la cafetería. Como entusiasta de la investigación, a menudo quedaba tan absorta en sus experimentos que, sin querer, se perdía la cena. Por ello, no visitaba la cafetería tan a menudo como las chicas jinetes normales. Esta vez, después de ver la carrera, había regresado a la enfermería con la esperanza de volver a ver al Dr. Lin para preguntarle sobre los tratamientos estadounidenses para la tendinitis que había mencionado. Pero, por desgracia, la puerta de la enfermería estaba cerrada. El Dr. Lin no estaba, parecía que ya había fichado su salida. Entonces, en lugar de regresar a su laboratorio, Agnes decidió pasar por la cafetería cercana. El Dr. Lin sale tan rápido. Ahora tomaré un bocado y lo atraparé la próxima vez. Poco después, con su comida en la mano, Agnes encontró un asiento vacío y miró la pantalla. ¿La pantalla había terminado de mostrar la carrera y había pasado a una entrevista? Curiosa, Agnes levantó la cabeza para observar.
En las mesas circundantes, jinetes como Daiwa Scarlet y Tokaicho también habían hecho una pausa en sus comidas, interesadas. Esta era la primera entrevista de Miss Platinum, seguramente respondería algunas preguntas importantes, ¿verdad? En la pantalla grande. Bienvenida, señora Platinum, y gracias por acompañarnos. Felicitaciones por su victoria dominante por 10 cuerpos. Para nuestra primera pregunta, ¿para qué carrera te estás preparando la próxima vez? Cuando sonó la primera pregunta, Agnes pudo escuchar a otras chicas jinetes a su alrededor quejándose y discutiendo. ¿En serio? Ella solo dirigía los Oaks. ¿Acaso necesitan preguntar? Los veteranos de la URA se aferran a sus preguntas aburridas y predecibles. ¿Qué otra cosa podría ser sino el caso? No necesariamente. ¿Qué hay de Kiku Kaso? Como no puede ganar la triple corona de las potras ahora, podría aspirar a la última etapa de la triple corona clásica. Pronto, la voz suave y fresca de Platinum respondió. El derby japonés. La triple corona irregular. Una respuesta extremadamente breve. Pero a pesar de su simplicidad, el impacto de esta respuesta no fue pequeño. Incluso en la Academia Trasen, hogar de las chicas jinetes más experimentadas, toda la cafetería llena de ellas cayó en un silencio atónito. Aquellos que hace unos momentos se habían estado quejando de la inutilidad de la pregunta, ahora estaban completamente callados, sus rostros llenos de incredulidad. Incluso Tokaicho quedó estupefacto. ¿De en serio? La triple corona irregular. Pero el derby japonés se celebra solo una semana después del Oaks, con solo una semana de diferencia. ¿Desafiar 2 carreras G1 en una semana? Ningún monstruo, por muy curtido o loco que sea, podría lograrlo. ¿En qué está pensando esa Pegaso? No se presentó al Oaks ni al derby para elegir uno, sino que va a por ambos. El amplio pecho de Daiwa Scarlet se llenó de emoción. Podría ser que realmente esté intentando conseguir la legendaria triple corona irregular. ¿Qué pasará ahora? ¿Caerán cada vez más víctimas ante Platinum o su racha invicta se romperá por esforzarse demasiado? Un pensamiento repentino la asaltó. ¿Qué pasaría si esas yeguas de primera línea de esta generación en el derby japonés también fueran derrotadas por Platinum? ¿Y si los derrotara por más de 5 cuerpos? Entonces su propia derrota por 5 cuerpos en la carrera de debut no la haría lucir aún más impresionante. La mera posibilidad de que esto sucediera hizo que Daiwa Scarlet asintiera levemente, su expresión sutilmente compleja, sus ojos llenos de anticipación por Platinum. Platino, tienes que seguir ganando a lo grande. Tal vez, solo tal vez, podría llegar a ser conocida como la número 1 bajo Platino. De vuelta en la pantalla, el entrevistador de URA respiró profundamente antes de pasar a la siguiente pregunta. Podemos preguntar. ¿A qué chica yegua admira y le gusta más la señora Platinum? Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 45, Uma Musume Doctor 45. Después del silencio reinante, la gran cafetería estalló de nuevo en una acalorada discusión. ¿Quién es la chica caballo que más admira y le gusta? Pegasus realmente está intentando desafiar la triple corona irregular, considerada una hazaña sin precedentes. Si aspira a la triple corona irregular, a quien admira, debe ser el ganador anterior, Kurifuji-senpai, ¿verdad? Pero en la época de Kurifuji-senpai, el Oaks y el derby estaban separados por meses. ¿No era mucho más fácil entonces? Tal vez admire a una chica caballo de la triple corona como Emperor Senpai o Simboli Rudolf Senpai. En medio del constante zumbido de conversaciones que llenaba la cafetería, el entrevistador agregó frente a Platinum, que no respondía de inmediato. También puedes elegir responder, el oponente que más quieres derrotar, o, la chica que dejó la mayor impresión en ti, punto.
El pequeño Pegaso blanco plateado bajó ligeramente la cabeza. En primer lugar, no tenía ninguna chica caballo que admirara particularmente. En cuanto a las chicas que le gustaban los caballos, Platinum apenas había interactuado con muchas. Con quienes había tenido un poco más de contacto eran los dos grandes gastadores, Tokaicho y Agnes Takian, a quienes había tratado mientras se transformaba en esa doctora sin escrúpulos y de corazón negro. Pero obviamente no podía revelar nada de eso, así que no era apropiado mencionarlo. Solo podía optar por responder la última pregunta. Responderé a la última pregunta. Ninguna amazona me ha impresionado especialmente. A los aspirantes al próximo derby japonés y al KSH, mi respuesta es: regresa ahora y nadie saldrá herido. La joven dama fría y asesina lanzó su gélida advertencia. En los Oaks acababa de concluir, mientras ninguna amazona había sufrido daños físicos directos. Sin embargo, más de una chica participante del programa de equitación rompió a llorar después de la carrera, y algunas incluso concertaron citas con terapeutas en el lugar. ¿Quién dice que los ataques mágicos no cuentan como ataques? El golpe de esa mirada atrás parecía un poquito demasiado abrumador. Una respuesta tan fría, cruel y absolutamente dominante no sería cuestionada por nadie. Algunas muchachas jinetes se habían jactado antes de la carrera de correr hasta los confines de la tierra. Pero la arrogancia requiere capital. Y resultó que la señorita Pegaso lo tenía. En cuanto a, dejó la más profunda impresión. Esta última pregunta la sumió en una profunda reflexión, algo poco común. Aparte de las chicas del mundo de los caballos que gastaban mucho dinero, no había nadie más que le causara impresión. En realidad, no llevaba mucho tiempo en este mundo, era cierto que no podía pensar en nadie. En cambio, lo que apareció en la mente de Platinum fue un cierto monstruo aterrador capaz de una gran caída de estrellas. La temible existencia llamada en broma, Panteón, o Margaret Panteón, la lanza inquebrantable. Su verdadero nombre era Margaret Noro, una chica curanta de Arknix, igual que la propia Platinum después de su transformación, una guerrera conocida como el Caballero Radiante. Platinum, hábil con el arco, y Nearl, caballero y guerrero, eran ambos de la misma raza pero muy diferentes. Al jugar al móvil, ese joven de corazón negro usaba al Caballero Radiante Nearl incluso más que a Platinum. Su potencia de juego era excelente. Yo igual a Curanta igual a Pegaso igual a Chica Caballo. Nearl igual a Curanta igual a Pegaso igual a Chica Caballo. Así que, teóricamente, a Nearl también se le podría considerar una chica caballo. Como ninguna chica caballo de este mundo le había dejado una profunda impresión, simplemente nombró a una chica caballo de otro mundo. Ella es un monstruo absolutamente digno del título, Pegaso, llamado Pan. Bajo la mirada de innumerables jinetes japoneses de élite y del público mundial, el ahora famoso Pegasus Platinum pronunció ese nombre con calma. El Caballero Radiante, Margaret Noro. Quizás fue su imaginación, pero al mencionar ese nombre, Platinum sintió un leve latido en lo profundo de su pecho plano. Como si ese pequeño cuerpo suyo pudiera percibir el poder de ese otro Pegaso. Parecía que nadie entendía la fuerza del Caballero Radiante mejor que ella. Después de que sus palabras cayeron, el miembro del personal frente a ella quedó completamente atónito, incapaz de identificar a ninguna chica con ese nombre. ¿Acaso era yo simplemente ignorante? Pero para alguien de la estatura de Pegasus Platinum, un monstruo que ganó los Oaks con una mirada atrás tan distante, elogiar a otro como digno del mismo título, Pegasus, esa chica caballo no podía ser común. Una cosa era segura, esta declaración provocaría un importante debate y ondas de choque. Desafortunadamente, salvo circunstancias imprevistas, no vendrá a Japón a competir.
Mientras tanto, en la cafetería de Trasen, el lugar estaba extremadamente animado y se generaba un flujo continuo de discusiones. ¿Nearl? Nunca había oído ese nombre. ¿Es fuerte? Nearl suena más a apellido extranjero. No se encuentra entre las familias famosas de chicas jinetes de Japón. ¿Entonces es un monstruo extranjero? Eso lo explica. En otra mesa, Agnes Takean reflexionaba con gran interés. Como científica experta en investigación y observadora aguda, cuando Agnes Takean escuchó por primera vez que Platinum estaba desafiando el derby japonés e incluso la Triple Corona Irregular, solo se sorprendió un momento antes de calmarse. Después de todo, un monstruo capaz de realizar un look back en los Oaks tenía las calificaciones para desafiar la Triple Corona invicta o incluso la irregular. Pero ahora, al escuchar finalmente el nombre Platinum mencionado, junto con los grandes elogios, Agnes Tacheon se sumió en profunda confusión y reflexión. ¿Margaret Nurl? ¿El caballero radiante? ¿Una chica extranjera que no quiere venir a Japón? Esto hizo que Agnes Takean perdiera todo interés en su comida. Empezó a estrujarse la memoria desesperadamente, intentando recordar cualquier información que incluyera el nombre de la yegua extranjera. Los datos de Agnes Takean contenían miles y miles de chicas extranjeras que montaban a caballo, algunas ni siquiera habían debutado todavía, pero podía identificar su potencial. Sin embargo, entre todos esos datos, no había ninguna Margaret Nurl. Interesante. Me pregunto qué relación tendrá Platinum con este Radiant Knight Nurl. La joven científica esbozó una sonrisa de gran interés. Tendré que revisar mis datos nuevamente. Después de regresar a su habitación a descansar, el joven médico de corazón negro se sentó derecho en la cama y reflexionó seriamente. Ganar los Oaks de una manera tan hermosa. El potencial y la fuerza de Platinum son aterradores. Venir a Japón fue, sin duda, la decisión correcta. Entonces, la prueba definitiva del derby japonés en una semana, las probabilidades no deberían ser. Antes de que pudiera terminar su soliloquio, sonó el teléfono de Lin Anran. Era un mensaje de un contacto guardado como Small Fry Dahlia. Cuando Lin Anran lo abrió, vio. Small Fry Dahlia, doctora Lin, estoy en Europa ahora. Conocí muy buenos amigos aquí. Small Fry Dahlia, hay una cosita especialmente linda y frágil, su salud es muy mala. Small Fry Dahlia, parece bastante interesada en usted, Dr. Lin. Capítulo 46, Uma Musume Doctor, 46. Small Fry Dahlia, parece que se ha interesado un poco por el Dr. Lin. El joven médico miró el mensaje con expresión pensativa. ¿Lantarra? Una chica a caballo de la que nunca había oído hablar. Desconcertado, Len Anran encendió su computadora y buscó información. Los resultados confirmaron sus sospechas. Lantarra, un carrera, un victoria. Una nota junto al nombre de la yegua indicaba que su significado en árabe era discreto o nada destacable. Aquella única victoria era apenas su debut, apenas un poco mejor que Big Red, que necesitó 2 intentos para ganar su primera carrera. En otras palabras, otro pez pequeño. Desde su historial hasta su nombre, nada destacable. Y, según el principio de que los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, si era amiga de la insignificante Dahlia, no podía ser nada especial. Dahlia no había mencionado su fuerza ni talento. Solo eran unos pececillos más. Lin Anran suspiró. Su corazón negro no pudo evitarlo. ¿Por qué siempre son los peces gordos extranjeros los que se interesan por mí? Esta lantarra tampoco ganaría muchas carreras. No merecía su atención ni preocupación.
Afortunadamente, su empresa en Japón comenzaba a mostrar signos de éxito. Como médico, ya había completado el tratamiento de Tokaicho y ganado la confianza de Agnes Tachyon, avanzando en su plan de tratamiento a largo plazo. Ambos genios, antes considerados posibles ganadores de la triple corona invicta, ahora eran gallinas de los huevos de oro a los ojos de Lin Anran. Su plan para completar la triple corona irregular, mejorar sus habilidades médicas y acumular una fortuna con las Uma Musume japonesas ya estaba parcialmente cumplido. Ese era el evento principal que merecía su atención. Una nimiedad como Dalia, que ni siquiera puede soltar una moneda de oro, seguro que no me dará ninguna cuota de amistad. Su nueva amiga era igual. Pero ya había invertido tiempo en ella, así que mejor lo consiguiera. Aunque no le importara personalmente, Lin Anran nunca revelaba lo que realmente pensaba. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras escribía. Lin Anran, aunque estoy aquí en Japón, mis preocupaciones siempre han estado contigo, en tu campaña en Europa. Lin Anran, me alivia ver que has hecho un nuevo amigo tan rápido. Lin Anran, debes perseverar. Nadie cree en tu potencial más que yo, competir en el extranjero es sin duda la mejor opción para ti. Lin Anran, sé que quieres fortalecerte y cumplir nuestra promesa, pero tu salud es lo primero. Como tu médico, tu seguridad y bienestar me importan más que cualquier carrera o victoria. Debía mantener la imagen del gran hermano médico atento. Mientras las yeguas solo necesitaban concentrarse en sus carreras, Lin Anran debía pensar en cómo ganarse su confianza y afecto, cuidar sus cuerpos, hacerlas más fuertes evitando lesiones, captar talentos de alto riesgo y rentabilidad. Todas estas eran cosas que ya había intentado en Estados Unidos. El resultado fue solo confianza inútil de insignificante sin ninguna moneda de oro, lo que lo motivó a mudarse a Japón. Pero no consideraba a Dalia completamente inútil. ¿Quién decía que no se toparía con un monstruo en Europa, una yegua capaz de ganar un G1 europeo? Aunque Dalia no pudiera aportar ninguna tarifa de amistad, seguía teniendo valor. Lin Anran, Dalia, si experimentas cualquier malestar físico, debes venir a verme inmediatamente. Lin Anran, dado que Lantarra es tu nueva amiga, si tiene algún problema de salud, también puede consultarme. Sutilmente mostraba su preocupación por Dalia y dejaba claro que solo ayudaría a otros por ella. Tras un rato, llegó la respuesta de Dalia. Dalia, no te preocupes. A menos que sea grave, no le daré tu información de contacto a nadie más. Dalia, jamás dejaré que Lantarra te moleste. Hay muchos médicos aquí en Europa. El corazón negro de Lin Anran se alegró. Como era de esperar de la más gentil y elegante de las yeguas que he estado cultivando. Es tan buena conmigo. Dalia, recordaré cada palabra que me hayas dicho, doctora Lin. Dalia, entonces, por favor, espera a que cumpla tus expectativas, para cumplir la promesa que hicimos. Dalia, cuando llegue el momento, después de conquistar el territorio europeo, volaré a Japón para reclamarte. Lin Anran dejó el teléfono con calma, invadido por emoción. Dalia es perfecta en todo, desde su personalidad hasta su figura, lástima que tenga demasiada confianza en sí misma. Aún así, era solo una potra joven. No tenía idea de lo aterrador que era el césped europeo. Desde su llegada a Japón, Lin Anran había escuchado incontables historias de horrores europeos. El premio del Arco de Triunfo, por ejemplo. La familia Simboli, hogar de Simboli Rudolph, una vez crió a Sirius Simboli, ganadora del Derby japonés. De forma audaz, enviaron sus dos obras maestras al extranjero, Rudolph al G1 americano y Sirius al G1 europeo. Una apuesta arriesgada. Si triunfaban, su fama sacudiría el mundo. El resultado, Rudolph terminó sexto, y Sirius Simboli sufrió una aplastante derrota fuera del top 10.
La campaña europea les devolvió a la realidad. Ahora, Laura depositaba esperanzas en Mejiro Palmer. Si lograba resultados en Europa, serían tratados como antepasados. El mundo de las jinetes japonesas llevaba décadas sin grandes logros en Europa. ¿Cuáles eran las posibilidades de Dahlia de ganar allí? Lin Anran envió su respuesta final con calma. Lin Anran, nunca rompo mis promesas. Da lo mejor de ti, Dahlia. Estaré muy orgullosa de ti. Lin Anran, cuando llegue ese momento, no importa lo que me pidas, no me negaré. Al fin y al cabo, eran solo insignificantes. No había de qué preocuparse. Exageraba un poco, pero Begrat, Dahlia y los demás no iban a tener éxito, ¿verdad? Capítulo 47, Uma Musume Doctor, 47. Sigue contando esas grandes historias. No es como si Begrat o Dahlia fueran a probarlas realmente, ¿verdad? Secretariat está en la tierra, Dahlia en el césped. No hay forma de que puedan convertirse en los más fuertes, ¿verdad? Ese tipo de cosas, imposible. Absolutamente imposible. Lin Anran creía firmemente, ¿un pez muerto no puede voltearse, y los peces pequeños? Siguen siendo peces pequeños. De vuelta en Estados Unidos, Dahlia ni siquiera pudo vencer a Scarlett en los entrenamientos de tierra, y luego Secretariat fue y perdió en la carrera de debut más simple. Bueno, está bien, no se puede formar exactamente una ecuación directa como Uma Musume estadounidense promedio a Secretariat Dahlia, y Jordan Turf son sistemas completamente diferentes de todos modos. Pero Lin Anran tenía una idea bastante clara de lo aterradoras que podían ser las carreras de césped europeas. Vamos. Todo Japón llevaba décadas luchando y aún le costaba ganar una sola carrera de media distancia G1 allí. El espectacular fracaso de Secretariat dejó un estereotipo profundo y lamentable grabado en la mente de este médico altamente expectante y absolutamente despiadado, llevándolo a concluir que son un grupo de insignificantes. Aunque Secretariat había logrado ganar una carrera de apuestas G3, todavía no era suficiente para sacudirse ese prejuicio arraigado en el corto plazo. No te preocupes por nada. La próxima vez dale la misma respuesta. Lin Anran era la viva imagen de la serenidad. Su expresión gélida era prueba de una cosa. Es un meta esclavo total, te lo digo. A los ojos de este despreciable médico, no había lugar en la mesa para los débiles. Simplemente sé bueno y hazle caso a su manipulación o mejor dicho, a su manipulación y olvídate de las promesas que se hacen realidad. Eso sería más difícil que escalar los cielos. Lo que Lin Anran no sabía es que acababa de pronunciar palabras de las que su yo futuro se arrepentiría profundamente. Al día siguiente, dentro de la casa Mejiro. Varias chicas de Mejiro se habían reunido en la sala. En la gran pantalla que tenían delante se reproducían fragmentos de las entrevistas posteriores a la carrera de los Oaks, que había concluido ayer. En concreto, la entrevista concedida por Pegasus Platinum. La popularidad de la entrevista se disparó, rivalizando con la de una carrera G1 estándar, y apareció en numerosos canales de noticias y listas de tendencias. Esto se debió en parte a la impactante actuación de Oaks, un gesto de mirar atrás en una carrera G1. Inaudito en el mundo. También se debió a que la URA actual trataba a Platinum como su niña dorada, promoviéndola sin descanso. Y, bueno, las respuestas que Platinum dio en la entrevista fueron increíblemente provocativas por sí solas. Así que hoy, estas chicas Mejiro estaban viendo los clips de la entrevista, planeando discutirlos una vez que terminaran. Señorita Platino, ¿a qué carreras apuntará próximamente? El Derby japonés. La Triple Corona Irregular. ¿Alguna otra chica que se dedica a los caballos te ha dejado una impresión particular? No me ha impresionado especialmente ninguna chica que se dedique a los caballos.
¿Algún mensaje para tus rivales? Aléjate ahora y nadie saldrá lastimado. Entonces, ¿quién te ha dejado la mayor impresión? El caballero resplandeciente, Margaret Noro. En la pantalla grande, la muchacha de brillante cabello blanco plateado aceptó la entrevista con un comportamiento desconcertantemente tranquilo. Parecía que ganar con una maniobra histórica y de récord, mirar atrás, no había despertado ningún entusiasmo, euforia o pasión en el joven Pegaso. Una victoria destinada a la historia era, a sus ojos, simplemente, como si ya hubiera presenciado cosas mucho más emocionantes y peligrosas, haciendo que esto pareciera completamente rutinario. Después de ver la breve grabación de la entrevista, las expresiones de Mejiro McQueen, Mejiro Ardan y Mejiro Dover cambiaron notablemente. ¿Desafiando el derby japonés la semana que viene? ¿Qué nivel de carreras consecutivas tan brutal? ¿Y aspira a la legendaria e irrepetible Triple Corona Irregular? Mejiro McQueen, aclamada como la actual reina de las carreras de larga distancia más fuerte de Japón, lucía una extraña expresión de profunda perturbación en sus rasgos. Desde que derrotó a Tokaicho en carreras de larga distancia, McQueen había encontrado pocos rivales en Japón. Los rivales de la generación clásica normalmente no deberían merecer su atención. Normalmente, cualquier desafío real para McQueen no debería llegar hasta eventos de fin de año como el Arima Kinen o después de entrar en la temporada alta de yeguas mayores el próximo año. Pero ese Pegasus Platinum solo hizo que McQueen se sintiera amenazado. Fue la misma sensación que tuvo cuando se enfrentó a la jinete de primer nivel Tokaicho en el Tenno-So de primavera. Y, sin embargo, esta Platinum era apenas una supernovata, apenas un mes después de su debut y con solo una victoria GI en su haber. Nunca te cederé el trono de larga distancia. En ese momento, McQueen ya no veía a Platinum simplemente como una joven prometedora, sino más bien un oponente. Un oponente terriblemente formidable. Si es platino, realmente podría ganar la triple corona irregular y luego encontrarse con McQueen en el Spring Channel Show para un enfrentamiento brutalmente sangriento. Mientras tanto, el sabio y elegante estratega de la familia Mejiro, Mejiro Ardan, reflexionaba con gran interés sobre el nombre que Platinum había mencionado seriamente. El caballero brillante, Margaret Noro. ¿Qué tan fuerte debe ser alguien para ganarse el respeto de una chica caballo como Platinum? ¡Qué lástima! Según Platinum, parece que Nearl no aparecerá en Japón. Parece que no podremos presenciar la gloria del caballero brillante. Los aspectos que preocuparon a Mejiro McQueen y Mejiro Ardan fueron precisamente las partes más comentadas de la entrevista. En cuanto a Mejiro Dover, de repente parecía aturdida, desorientada, como atrapada en un Tsukuyomi infinito. Como una víctima certificada de Pegaso, la mente de Dover estaba atrapada en una repetición implacable de ese tramo final, el momento en que la deslumbrante muchacha de color blanco plateado miró hacia atrás por encima del hombro, observándola desde lo alto del campo. Era como pararse sobre ruinas oscuras y profundas, ese Pegaso blanco plateado, capaz de superar todo, se erguía dominante en el campo de batalla, entregando fríamente su evaluación. Fue una carrera realmente maravillosa. No creo que te olvide nunca. Al escuchar esas palabras después de la carrera, Dover sintió un leve atisbo de consuelo y alivio. Después de todo, había sido completamente dominada por un monstruo que había ganado un G1 por un margen abrumador. Ser recordada con cariño por semejante ser, ¿no podía considerarse un honor en sí mismo? Pero, ¿qué fue de esta entrevista posterior a la carrera? No me ha impresionado particularmente ninguna chica que se dedique a los caballos. No creo que pueda olvidarte jamás. ¿Qué pasó con eso de nunca olvidar? Incluso alguien tan sereno como Dover apretó sus dientes plateados y su corazón se encogió dolorosamente.
Básicamente es que se olvidó de mí justo después de la ceremonia de los ganadores, ¿no? Mentiroso. Platino, mentiroso. Este rencor, lo recordaré. Mediodía. La enfermería. Lin Anran estaba recopilando notas sobre los oponentes para el derby japonés. El contenido fue el siguiente. Lista de formidables rivales de los que hay que tener cuidado, emoticono cara sonriente. Jungle Pocket, muy fuerte, Kurofune, muy fuerte, Manhattan Café, posiblemente fuerte. Estaba a mitad de camino cuando llamaron a la puerta. Era la voz de Agnes Tachyon. Oye, Heu. Ejem. Doctor Lin, ¿ya saliste del trabajo? Capítulo 48. Uma Musume Doctor, 48. Conejillo de Indias, es decir, el sujeto de prueba común que a menudo se ve en los laboratorios de investigación. Conejillo de Indias, con eso fue lo que Agnes Tachyon casi soltó desde el otro lado de la puerta, pero logró contener la lengua. Para Agnes Tachyon, quien adoraba la investigación científica, la gente común no solía despertar su interés. Pero la promesa y el consuelo de Lin Anran de la última vez habían tocado una fibra sensible en ella. Sin mencionar que también estaba luchando contra una tendinitis, un interés compartido que los convertía en un alma gemela. Aún más convincente fue su misteriosa destreza como médico, capaz de tratar fracturas, lo que lo catapultó instantáneamente a la cima de la lista de fascinantes temas de investigación de Agnes Tachyon. Así que, para Agnes Tachyon, quien se preparaba para retirarse por lesión, Lin Anran no era solo un Uma Musume cualquiera, era médico y acompañante. Eso hacía que la conversación con él fuera aún más interesante, y poco a poco, se convirtió en el conejillo de Indias con que ella tanto anhelaba. Mientras la pregunta de Agnes Tachyon resonaba desde afuera. Dentro de la enfermería, Lin Anran lo reconoció al instante. ¿Es la voz de Tachyon? Es su derrochadora favorita. Mientras haya oro para exprimir, la tratará como a la realeza. Ya había tratado con esos pequeños peces en Europa y América que no podían soltar una sola moneda, y aún así logró dejarles una excelente impresión de él. En cuanto a alguien como Agnes Tachyon, que probablemente podría producir más oro que Secretariat, Dahlia y Rufián juntos, ¿cómo podría Lin Anran no estar entusiasmado? Agnes Tachyon es lo máximo, en términos de cultivo de oro, claro está. El joven médico sin escrúpulos cerró rápidamente el archivo de registros de la carrera, ocultándolo de la vista, antes de mirar otro documento en su pantalla. Este otro archivo se titulaba Materiales para el tratamiento de la tendinitis. Justo después de la carrera, Lin Anran pidió ayuda para conseguirlos. Ya había anticipado la visita de Agnes Tachyon hoy, probablemente atraído por la excusa que había usado para no presentarse en Oaks. Los diferentes oficios están separados por montañas. Por excepcional que fuera Agnes Tachyon en las carreras, en lo que respecta al tratamiento médico de Uma Musume, claramente no pudo recopilar mucha información en poco tiempo. Y no importaba cuán turbio fuera el Dr. Lin Anran, su objetivo era tratar a las chicas yeguas para ganar dinero, no estafarlas directamente. Al fin y al cabo, solo los tratamientos eficaces podían forjar una reputación, así se podía lanzar un sedal largo y pescar un pez gordo. Y así era más seguro. A esas ingenuas Uma Musume les encantaba correr más que nada. Con tal de que sus piernas se recuperaran del todo, seguro que estarían dispuestas a pagar un poco más. Así que Lin Anran estaba más que satisfecho con su carrera como médico de caballos. Y al enfrentarse a su mina de oro, Agnes Tachyon mostró su mejor cara de médico excepcional. Inmediatamente, Lin Anran se levantó y fue a abrir la puerta de la enfermería. Pero en el momento en que la puerta se abrió, sus pupilas se contrajeron abruptamente y miró con leve sorpresa las figuras que estaban afuera. Además de la tan conocida Agnes Tachyon, ¿había otra chica con caballos?
¿Era la amiga de Tachyon, Manhattan Café? La mente de Len Anran se puso a correr al instante, desenterrando un error de cálculo pasado y vergonzoso que preferiría olvidar. A sus ojos, fue uno de los pocos momentos embarazosos desde que había transmigrado a este mundo. Como jugador de Uma Musume y Arc Knicks, aunque se saltó la mayor parte de la historia, aún recordaba algunas cosas. Por ejemplo, esta chica llamada Manhattan Café tenía un historial de carreras que incluía victorias en el Kikuka SH, el Arima Kinen y el Ten SH, Primavera, resultados bastante impresionantes. Cuando el joven doctor sin escrúpulos aún vivía en Estados Unidos, se topó con una chica morena, menuda y modesta. Comparada con el Manhattan Café que había conquistado en el juego para móviles de Uma Musume, era casi igual. ¿Grass Wonder y el Cóndor Pasa del anime no eran también extranjeros? Para parecerse tanto, sin duda, tenía que ser el Manhattan Café. Aunque no fuera ella, debía ser gemela o algo así. El oro era oro, pasara lo que pasara. Lin Anran se quedó boquiabierto, convencido de haber encontrado oro, cuando notó que la chica de cabello oscuro estaba herida y en terrible estado. Sin dudarlo, comenzó a atenderla. En ese momento, la chica de cabello oscuro aún no había debutado y no podía pagar los gastos médicos. Estaba a punto de firmar un pagaré cuando Len Anran negó con la cabeza, se negó rotundamente, rompió el pagaré sin siquiera mirarlo y declaró: es precisamente porque no quiero que chicas prometedoras como tú sufran lesiones que elegí convertirme en médico. No solo eso, el joven médico sin escrúpulos incluso tomó la suave mano de la pequeña potra y alentó al inseguro y olvidado Manhattan Café a quien no tomaban en serio en la escuela. Adelante. Estoy seguro de que lograrás grandes cosas en los clásicos. Aunque no creas en ti mismo, por favor cree en mí, que creo en ti. A los ojos de aquella chica de cabello oscuro, silenciosa, esbelta y subestimada, el apasionado pero sospechoso doctor parecía transformarse en un rayo de luz que atravesaba su oscura y sombría vida. Sí, Manhattan Café, que ganó el Kikuka SH, seguramente podría recrear la historia, ¿verdad? Impulsado por esa esperanza, Len Anran dejó una impresión perfecta en la chica de cabello oscuro y le brindó un tratamiento completo. Pero cuando llegó el momento de firmar los papeles de alta, sucedió algo que dejó a Lin Anran completamente estupefacto. Resulta que el nombre con el que la chica de pelo oscuro firmó no era Manhattan Café. Tampoco era el de una hermana gemela de la misma familia con un nombre de pila diferente. Era Silencio Dominical. Un nombre completamente común, ni siquiera el apellido correcto. Lin Anran se dio cuenta, se había equivocado de identidad. Después de todo ese esfuerzo, sin pagar un solo centavo, planeando pescar un pez grande más tarde, solo para descubrir que no había salvado a Manhattan Café, sino a un don nadie. Debió ser solo una doble, no ella. Se equivocó. Maldita sea, qué pérdida. Cada vez que recordaba este vergonzoso capítulo, Len Anran se ponía furioso y se llenaba de profundo arrepentimiento. Había pasado algún tiempo desde ese incidente hasta que Lin Anran voló recientemente a Japón. Ahora, al ver el Manhattan Café en persona, no pudo evitar recordar ese error. Len Anran no pudo resistirse a mirar por más tiempo este café de Manhattan, comparándola con la chica de cabello oscuro de su recuerdo. Realmente se parecen, no me extraña que los confundiera. Como sea, ya es cosa del pasado. El dinero que perdí con ese pequeño Sunday Salons, lo recuperaré consiguiendo oro de tachón y café. El joven médico sin escrúpulos, reavivado su espíritu de lucha de la forma más extraña, volvió a sonreír mientras miraba a Agnes Tachyon y al Manhattan Café. Bienvenidas. ¿Qué puedo hacer por ustedes dos? Mientras tanto,
La inexpresiva chica de cabello oscuro del Manhattan Café olfateó el aire ligeramente, inclinando levemente la cabeza. ¿Qué es ese olor? ¿Algo fragante? Capítulo 49, Uma Musume Doctor, 49. ¿Qué es ese olor, un poco, fragante? La chica de cabello oscuro, del Manhattan Café, fue la primera en reaccionar, percibiendo un aroma extrañamente atractivo. ¿Desde cuándo las enfermerías huelen a perfume? Al levantar ligeramente la cabeza, una pizca de confusión cruzó sus ojos al mirar a Lin Anran frente a ella. Sus pupilas se contrajeron abruptamente al siguiente instante, golpeadas por una repentina e inexplicable sensación de familiaridad y excitación. ¿Es como, lo vi en un sueño? ¿Es solo mi imaginación? Había tenido un sueño así antes. En él, una versión de ella misma yacía en una cama de hospital, siendo atendida por un joven médico increíblemente apasionado. Pero al final, ese joven desaparecía misteriosamente. La mujer de sus sueños lo buscaba desesperadamente, sin hallar rastro alguno. Solo podía entrenar, con la esperanza de algún día reencontrarse con él y corresponderle como debía. Este doctor Lin parecía muy confiable. Debe ser una buena persona. Aunque era su primer encuentro, Manhattan Café no pudo evitar formarse su propio juicio sobre este joven médico en su corazón. El café vino conmigo. Curiosamente, la actual Lin Anran, quien ejercía como médico de la escuela, vestía bata blanca. Agnes Tacheon, también con bata blanca, mostraba un porte más maduro y emanaba un aire decidido, propio de una doctora. Casi parecían una pareja de médicos en la enfermería, mientras Manhattan Café parecía la enfermera. Agnes Tacheon sonrió levemente, con las manos en los bolsillos de su abrigo blanco, y le pidió algo a Lin Anran. Doctor Lin, ¿podría enviarme los artículos de investigación sobre tendinitis que recibió el otro día? Tal como Lin Anran esperaba, asintió y sacó su teléfono, ya preparado con antelación. Enviado, señorita Tacheon. Después de hablar, Lin Anran movió el brazo, como queriendo quitarse la bata blanca. Obviamente, era hora de salir, había llegado la hora del almuerzo. Si no hay nada más, me voy ahora. Agnes Tacheon recuperó la compostura y asintió con una leve sonrisa, ansiosa por regresar y profundizar en la información sobre tendinitis. Vámonos entonces, Tacheon. Dr. Lin, gracias por su ayuda. Poco después, mientras Agnes Tacheon regresaba a su laboratorio, recordó algo y miró a su amiga Manhattan Café que caminaba a su lado. Cafetería. Después de entrar al consultorio del Dr. Lin, ¿oliste algo? Los intereses de Agnes Tacheon no se limitaban solo a la tendinitis, ni siquiera a Platinum. También incluían al Dr. Lin. Así que no era extraño que preguntara. Sí. Manhattan Café asintió. Sentí una fragancia. Es la primera vez que huelo algo así en una enfermería. ¿No debería oler a hierbas medicinales o potingues amargos un lugar así? ¿Podría ser que otra Uma Musume hubiera visitado no hace mucho, dejando un fuerte perfume que aún persistía? Tal como pensé. No era solo mi imaginación. Todas las Uma Musume pueden olerlo. La expresión de Agnes Tacheon se volvió seria. Cuando conoció a Lin Anran por primera vez, también percibió ese aroma. Al principio era débil, casi escurridizo, pero ahora se sentía mucho más fuerte. Parece que la constitución del Dr. Lin es realmente especial. Debe ser la legendaria hierba caballo. Dentro de la sala, una chica Pegaso plateada apareció de repente, Platinum, haciendo su entrada. No hace mucho,
el joven doctor cauteloso y astuto había preparado un nuevo teléfono y una nueva cuenta para su yo transformado de Platinum. No podía usar el mismo antes y después de transformarse, su identidad se habría expuesto enseguida. La solicitud de cuenta del presidente del Consejo Estudiantil, Symboli Rudolph, finalmente fue aprobada. Y el presidente, tras agregarla, mencionó algo. Symboli Rudolph, Platinum, ¿todavía no tienes un traje de Victoria? Platinum, traje de Victoria. Symboli Rudolph, sí. Es el atuendo especial que se usa al estar en lo más alto de las carreras G1, al ofrecer duelos brillantes en la pista o presentaciones en el escenario. Por muy llamativo o pesado que parezca, incluso con espadas, pistolas o arcos colgando, no afectará en nada la carrera o el escenario. Es más, esos objetos ni siquiera funcionan en la pista. En resumen, son prendas especiales bendecidas por las tres diosas. Olvida solo participar en G1, tú, que ya ganaste uno, deberías prepararte uno. Ayuda a mostrar mejor tu encanto. Platinum, desde su debut hasta su victoria aplastante en Oaks con el Lookback, había usado el mismo atuendo que tenía al transformarse por primera vez. Aún no había preparado un traje especial para el círculo de ganadores de G1. No me sorprende. La Pegaso recordó que en el anime, la campeona extranjera Montgeu corría con una capa tan gruesa como un abrigo acolchado. Esa capa pesaba más de 1 kilo o 2, normalmente, ralentizaría mucho su velocidad. Algunas chicas caballo, como Taki Shuttle, llevaban pistolas y Rice Shower un puñal, pero todas pasaban las inspecciones de URA y competían. Al principio se preguntaba, ¿no es estricta la URA? ¿Cómo permiten armas en la pista? ¿No temen que una chica, furiosa y rezagada, lance su arma y transforme la carrera en un juego de objetos? Todo se debía a la naturaleza especial de los trajes de Victoria, la bendición de las tres diosas. Platinum se interesó inmediatamente. Recordó que al transformarse por primera vez, también recibió un arco. Y ese arco seguía intacto debajo de su cama. ¿Una bendición de las tres diosas? ¿Incluso las armas son parte del atuendo y se pueden llevar libremente? ¡Qué fascinante! Platinum, cada vez más intrigada, esbozó una leve sonrisa. Al instante, escribió una respuesta en su teléfono. Platinum, está bien, entendido. Platinum, hoy compraré un traje de Victoria. No lo olvidaré para el próximo derby. Poco después, recibió respuesta de Symboli Rudolph. Symboli Rudolph, Mejiro Dover y sus amigos, Narita Bryan y Mejiro McQueen, están justo afuera del campus de Trasen. Symboli Rudolph, los contactaré para que esperen. ¿Qué tal si te acompañan a elegir tu atuendo para el círculo de ganadores? ¿Bryan? ¿McQueen y Dover? Al ver el entusiasmo de Symboli Rudolph, Platinum sonrió levemente y murmuró para sí misma. Parece que hoy tengo que hacer este viaje. Muy bien, es hora de elegir un atuendo para el círculo de ganadores. Esto se pone interesante. ¿Cómo será mi atuendo? ¿Llevaré un arma también? Capítulo 50. Uma Musume Doctor, 50. Espera un segundo. Después de confirmar con el presidente Symboli Rudolph que iría a reunirse con Mejiro Dover, Tokaicho y Mejiro McQueen para elegir un atuendo para la carrera, la señorita Pegasus parecía recordar algo. Su exquisito rostro rara vez mostraba confusión o desconcierto. En realidad no soy una Uma Musume, ¿verdad? Los Uma Musume eran una especie única en este mundo, con habilidades físicas extraordinarias, generalmente unas 3 veces más fuertes que los humanos. Entre ellos, quienes amaban correr y poseían un talento sobresaliente eran conocidos como Reis Uma Musume. Lo importante, este mundo realmente tiene dioses.
Las tres diosas, mencionadas a menudo por la raza Uma Musume, realmente existían. Pero su propia raza no era Uma Musume en absoluto. Lo recordaba con claridad, era una curanta de Terra. Aunque su apariencia se pareciera a la de una Uma Musume, eran fundamentalmente distintas. Si los trajes de carrera eran bendecidos por las tres diosas, ella, como curanta, ¿recibiría siquiera su bendición? Un poco desconcertada, Platinum sintió una leve preocupación. Pero no estaba demasiado ansiosa, ya había aparecido en la pista sin problemas y completado 3 carreras. Eso al menos demostraba que contaba con la aprobación tácita de las tres diosas. Tras recuperar la compostura, Platinum dejó de preocuparse. Tomó su teléfono y se dirigió hacia el lugar indicado por Symbol y Rudolph. Está bien, es hora de ir a ver a Dover, yo y los demás. Mejiro Dover, la chica contra la que había competido hacía 2 días en Oaks, parecía aún impactada por la carrera. Ya habían pasado 2 días, ya debería haber aclarado sus sentimientos, ¿verdad? Calle comercial afuera de Trasen Academy. ¿Ya viene el platino? Entiendo. Tokaicho, sosteniendo una bebida dulce con miel, finalizó la llamada. Junto a ella estaban las hermanas Mejiro McQueen y Mejiro Dover, esperando su pedido en una tienda de postres. Cuando Tokaicho mencionó el nombre platino, las orejas de la increíblemente hermosa pero distante Mejiro Dover se movieron levemente y su cuerpo giró instintivamente. Fue como si Mejiro Dover hubiera desarrollado un trastorno de estrés postraumático por ese Pegaso blanco plateado, cautivada instantáneamente solo por su mención. El Pegaso blanco plateado que miró hacia atrás a mitad de carrera. No creo que pueda olvidarte en toda mi vida. Nunca antes se había sentido tan impresionada por ninguna Uma Musume. Esa carrera, esa conversación, esa entrevista, casi cada palabra de Platinum quedó grabada en la memoria de Mejiro Dover. Esta belleza fría aún no entendía la magnitud de sus propios sentimientos. ¿Era simple resentimiento? ¿O un poco de admiración por este poderoso Pegaso? Su hermana, la firme Mejiro McQueen, primero siguió centrada en la tienda, esperando sus postres. Pero un segundo después, procesó la noticia, secándose los labios mientras hablaba. ¿Platino? ¿A qué viene? Tokaicho explicó rápidamente que Platinum necesitaba un traje de carrera. ¿Traje de carrera? Sí, ¿recuerdas? Platinum usó el mismo atuendo desde su debut hasta el final de The Oaks. Solo entonces Mejiro Dover se dio cuenta, en los momentos críticos de una carrera, nadie presta atención a la ropa de un rival. Entonces llevaré a Platinum a elegir o confeccionar a medida un traje de victoria. ¿Quieres venir? Una tarea del presidente, y se trataba de Pegasus Platinum. Por primera vez en décadas desde la fundación de las carreras japonesas, una Uma Musume ganó un G1 en su tercera carrera. Un récord impresionante. Y no solo eso, las 3 carreras de Platinum duraron solo un mes. Otro récord imbatible, pasar de desconocido a campeón G1 en un mes. Incluso aspiraba a la triple corona irregular, considerada imposible. Esa increíble elección de calendario impactó profundamente a Tokaicho. Si podía, quería enfrentarse a Platinum en una carrera de práctica. Así que no podía dejar pasar esta oportunidad. Ni un momento de luto por la derrota de Mejiro Dover. El siguiente en el campo de batalla es el invicto ganador de la doble corona, Tokaicho. Además de Tokaicho, las 2 potras Mejiro tenían expresiones complicadas. El primero en hablar fue Mejiro Dover, con experiencia compitiendo contra Platinum. La fresca belleza se metió un mechón de cabello negro detrás de la oreja y respondió con seriedad. Estoy dentro. ¿Y tú, McQueen? Mejiro McQueen también asintió con interés mientras recogía su postre. Entonces yo también iré. Quiero ver qué tipo de traje tendrá ese Pegaso y averiguar.
¿Las tres diosas le concederán alguna arma? Poco después, Platinum siguió el GPS de su teléfono hasta la ubicación marcada. La única chica curanta del mundo había llegado con gran interés en los trajes de carrera. Delante de ella estaban, Mejiro Dover, observándola con entusiasmo, Tokaicho, sonriendo alegremente, y Mejiro McQueen, degustando su postre con la cabeza inclinada. Platino. Platinum se acercó y la saludó. Después de un breve intercambio, Tokaicho lideró el camino por un sendero algo remoto cerca de la Academia Trasen. Habiendo estado en Japón durante un mes, Platinum nunca había pasado por allí, así que preguntó. ¿El traje de la victoria, hay algún procedimiento? ¿Es complicado conseguirlo? La primera en responder fue la distante y gélida Mejiro Dover. En realidad, es bastante sencillo. Puedes solicitarlo oficialmente a través de la URA o acudir directamente a un artesano para encargarlo o comprarlo. El proceso de la URA es largo y complicado, podría no llegar a tiempo para el derby, así que lo mejor es comprarlo directamente. Luego, tras un ritual de adoración y bendición de las tres diosas, se convierte oficialmente en un equipo de carreras. Dicen que la afortunada Uma Musume podría incluso recibir armas otorgadas por las diosas legendarias como parte de su atuendo, que puede usar en carreras y ceremonias de victoria. Platinum escuchó con gran interés, asintiendo para demostrar que entendía. Entonces, las tres diosas podrían sentirse atraídas por mí y dejar caer algo de oro o equipo. Ahora informada, la chica Pegaso siguió a Tokaicho y finalmente se detuvo frente a una tienda. Pero al entrar, su sonrisa expectante se congeló de repente. Espera, después de transformarme, salí como siempre, sin mi billetera. La ropa de carrera no es barata, no puedo. Dob, trabajar aquí como recepcionista para ganarme el atuendo. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir Cef. Christopher Buenventura. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. LIAN Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación JUAN. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres.
Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.